Bienvenidos a Voces de Terror. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Y qué hora es en tu país? Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate para escuchar lo que muchos preferirían olvidar. Nunca había ido a terapia, no por prejuicio. Simplemente no creía necesitarla. Pero después de unos meses que no puedo describir como otra cosa que una espiral descendente, supe que algo tenía que cambiar. Ataques de pánico, insomnio, sensación constante de que algo o alguien me observaba. Y lo peor, un vacío extraño, como si hubiera olvidado algo muy importante, pero no podía recordar qué. Fue un amigo, Marcos, quien me recomendó a su terapeuta. Dijo que no tenía página web ni redes sociales, pero que lo había ayudado como nadie más. Es diferente, me dijo. No usa métodos tradicionales, pero te va a entender. Me dio una dirección en papel, escrita a mano. Calle Toledo, 118, segundo piso, puerta B. Cuando fui, el edificio parecía casi abandonado. Paredes amarillentas, ascensor viejo, ese olor a humedad que se pega en la ropa. Dudé. Incluso llegué a girarme para irme. Pero algo me empujó a tocar el timbre. La puerta se abrió sola. O eso quise creer. Dentro, una consulta extrañamente austera, casi vacía. Una lámpara de pie, un sofá negro, una silla frente a él y un reloj antiguo de péndulo que marcaba un tic-tac pausado y constante. No había diplomas en la pared, ni carpetas, ni ordenador. Y allí estaba él, alto, delgado, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una barba corta, simétrica. Vestía de negro. No se presentó con un apretón de manos ni con su nombre. Solo me invitó a sentarme. «Habla cuando quieras», dijo. Y hablé. Las palabras salieron como si ya supiera lo que quería decir. Hablé de mis miedos, de la ansiedad, de esa sensación rara de olvido, como si una parte de mí hubiera sido borrada a la fuerza. Me escuchó en silencio, sin tomar notas. «Tienes razón», dijo después de un largo rato. «Has olvidado algo». «¿Qué cosa?», pregunté. «Eso es lo que tenemos que descubrir juntos». Volví a casa más confundido que al entrar, pero también más tranquilo. Como si su presencia me hubiese envuelto en una especie de paz artificial. Su voz me sonaba familiar, casi demasiado familiar. Las sesiones continuaron. Iba cada martes a la misma hora, siempre lo mismo. La sala sin ventanas, el reloj marcando el tic-tac inmutable, su figura frente a mí, escuchándome como si cada palabra mía fuera crucial. Una vez, cuando hablé de mis sueños extraños, habitaciones sin salida, espejos sin reflejo, una mujer sin rostro, me respondió: «No son sueños, son recuerdos encriptados. Esa noche soñé con él. No me hablaba. Solo me observaba desde una esquina de mi habitación, con el mismo rostro calmo, sin pestañear. Desperté empapado en sudor. La siguiente vez llegué temprano. Muy temprano. Quería ver si había otros pacientes, si él llegaba desde algún sitio. Pero la consulta ya estaba abierta, las luces encendidas, todo en su sitio. «No tienes que llegar antes», me dijo cuando entré. «Yo siempre estoy aquí». Esa frase me molestó. «¿Siempre?», pregunté incómodo. «Desde antes de que vinieras, desde antes de que supieras que existo». Empecé a dudar. Le pregunté a Marcos, el amigo que me había recomendado. Me miró raro. «¿Qué terapeuta?» «El que me recomendaste hace un mes. Me diste su dirección escrita». «¿Estás bien?», me dijo. «Yo nunca te recomendé a nadie, ni siquiera tengo terapeuta». Busqué la hoja. La dirección estaba así, pero no era su letra, era la mía. Volví al consultorio, perturbado. Le conté lo sucedido. Y él solo sonrió como si ya lo supiera. «Estás recordando poco a poco. La memoria no es lineal ni exacta». «¿Quién eres?», le pregunté.
Soy quien te espera cuando no puedes con la realidad. Quise levantarme y salir, pero algo me detuvo. Literalmente, mis piernas no respondían. Era como si la habitación misma pesara sobre mí. El reloj se detuvo. No hacía tic-tac, solo silencio. Él se levantó, dio la vuelta al sillón y me habló al oído. ¿Estás seguro de que alguna vez saliste de esta sala? La siguiente hora, o lo que fuera que pasó, es borrosa. Recuerdo gritar. Recuerdo que la sala comenzó a temblar, que el papel tapiz se desgarraba como piel, que la lámpara goteaba, no luz, sino un líquido oscuro. Desperté en mi cama, o eso quise creer. Mi ropa estaba cubierta de polvo, y había marcas en mis muñecas, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Intenté buscar el consultorio. Volví al edificio. Calle Toledo 118. No existía. El número saltaba del 116 al 120. Ni rastro del lugar, ni timbre, ni puerta. Pero entonces miré mi celular. En el calendario seguían marcadas las sesiones. Todas. Incluso una para la siguiente semana. A las 7 en punto. Y cada martes, a esa hora, escucho un tic-tac. Aunque no tenga relojes en casa. Aunque esté en silencio. A veces incluso, me encuentro hablando en voz alta. Como si alguien estuviera frente a mí. Y luego me doy cuenta de que estoy solo. O eso creo. Porque anoche vi una silueta en el espejo del pasillo. No se movía. No hablaba, solo me observaba. Y supe que era él. Y entonces me acordé de algo. De algo que había enterrado desde niño. Cuando tenía 7 años, estuve internado en un hospital psiquiátrico por casi un año. Decían que hablaba con alguien invisible. Un adulto que me enseñaba cosas. Que me decía verdades que no podía saber. Dibujaba su cara. Era siempre el mismo rostro. El mismo que ahora recuerdo perfectamente. El mismo que me ha estado acompañando desde entonces. Y lo peor no es que no exista. Lo peor es que existe solo para mí. Y cada martes a las 7 me siento frente a él. Y él me dice, aún no has terminado la terapia. Todo comenzó cuando me mudé al departamento 302. Después de varios meses sin trabajo y con la espalda contra la pared, encontré un pequeño apartamento en una zona vieja de la ciudad. No era bonito, no era moderno, pero era barato. Y lo más importante, estaba disponible de inmediato. El edificio tenía una fachada gris, sucia por el smog y los años. La escalera olía a humedad, y los vecinos evitaban mirarte a los ojos. Pero me dije a mí mismo que solo sería temporal. Un par de meses, lo justo para estabilizarme. Desde el primer día noté algo extraño. El departamento 303, justo al lado, nunca tenía la puerta cerrada del todo. Siempre estaba apenas entornada. Nunca escuché ruidos allí dentro. Nunca vi a nadie entrar o salir. Solo la puerta, medio abierta, como si esperara algo. Pregunté en recepción, y la portera, una mujer mayor con aspecto marchito, me miró raro. En el 303 no vive nadie. Lleva vacío desde hace años, me dijo. ¿Y por qué siempre está la puerta abierta? No lo está. Usted la habrá visto mal. No insistí. Pero esa noche, desde mi cama, escuché un ruido sordo, como si algo pesado se arrastrara por el pasillo. Me asomé, lentamente. No vi nada, pero el marco de la puerta del 303 tenía marcas, como si alguien lo hubiese golpeado con fuerza desde dentro. Cerré la mía con llave, 2 vueltas. Durante las siguientes noches todo empeoró. A las 3:03 am exactas todos los días, el silencio era interrumpido por un leve clic. Al principio no sabía de dónde venía, pero luego lo identifiqué. Mi puerta abriéndose sola. No del todo, solo un leve crujido. Lo suficiente como para que una sombra pudiera deslizarse dentro. Pensé en cambiar la cerradura. Lo hice.
Incluso puse una cámara casera apuntando hacia la puerta. Cuando revisé la grabación de la noche siguiente, el clic sucedió a las 3:03. La puerta no se abría, pero la cámara se apagaba sola durante exactamente 7 segundos. Luego volvía a funcionar, como si algo no quisiera ser visto. Decidí dormir con un cuchillo bajo la almohada. Ridículo, lo sé, pero cada noche me sentía más observado, más presente, incluso cuando estaba solo. Un jueves por la tarde, conocí al vecino del piso de arriba, un tipo mayor que parecía haber vivido allí toda su vida. Nos cruzamos en el ascensor. «Departamento 302, ¿verdad?», me preguntó sin saludar. «Sí, deberías cerrar bien la puerta por las noches y no pongas espejos cerca del pasillo». ¿Y por qué? «Porque a veces, cuando miras uno, ves algo que no debería estar ahí». No supe si tomármelo como una advertencia o una broma. Esa noche hice justo lo contrario. Puse un espejo en el pasillo, uno viejo que encontré en un armario del departamento. No sé por qué, sentí la necesidad de provocarlo o de entenderlo. A las 3:03 me despertó un susurro. No lo entendí bien, pero parecía mi nombre. Me levanté, fui al pasillo y me paré frente al espejo. Nada, hasta que lo vi. Mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, al fondo, junto a la puerta del 303, había una figura oscura, delgada, inmóvil. No tenía rostro, ni manos visibles, pero estaba ahí. Aun cuando me giré para mirar, no había nada, solo el espejo lo mostraba. Durante los días siguientes empecé a escuchar voces, no en la cabeza, en los muros. Voces susurrando, desde el otro lado de la pared del 303. A veces se reían, a veces repetían palabras en un idioma que no reconocía. Y una noche, escuché algo que me congeló la sangre. No debiste entrar. Esa fue la noche en que decidí huir. Comencé a empacar mis cosas de madrugada, lo justo. Ropa, documentos, lo demás lo dejaría atrás. Pero cuando traté de abrir la puerta del departamento, la llave no giraba. Estaba atascada. Y entonces escuché pasos, desde el pasillo, lentos arrastrados, y la puerta del 303 chirrió al abrirse sola, más de lo habitual, como si ya no fingiera estar entreabierta. Desde la rendija no vi nada, solo oscuridad. Pero el aire cambió, como si algo invisible respirara desde ahí, como si el edificio entero contuviera la respiración. Di un paso atrás, y desde dentro, una mano pálida de dedos larguísimos emergió lentamente rozando el suelo. No se apoyaba, flotaba. Retrocedí hasta mi habitación, cerré la puerta, la atranqué con la cómoda. Me encerré en el baño y llamé a la policía. No sé qué les dije. Balbuceé algo sobre un intruso, sobre un vecino extraño. Me aseguraron que enviarían a alguien. Cuando llegaron casi 2 horas después, no había ninguna señal de la mano. La puerta del 303 estaba cerrada con candado y sellada con madera podrida desde dentro, como si nadie la hubiera abierto en años. Y mi puerta, la del 302, ya no tenía cerradura, solo un agujero oxidado. Uno de los policías me tomó del brazo y me dijo en voz baja: «Si fuera usted, no volvería esta noche, ni ninguna». Salí sin mirar atrás. Ahora estoy en casa de un amigo. No he contado todo lo que vi ni lo que escuché. Solo dije que tuve problemas con el casero. Pero lo peor fue lo que encontré esta mañana, al revisar una de mis chaquetas antes de lavarla. En el bolsillo había una nota escrita a mano. Papel viejo, arrugado, amarillento, con letras torcidas, temblorosas. Decía: «El 303 siempre elige al nuevo. Y tú ya entraste». Pasaron varias semanas desde que dejé el departamento 302. Dormía en el sofá de un amigo, tratando de convencerme de que todo había sido una mezcla de estrés, falta de sueño y una mente sugestionada por vivir solo. Evitaba hablar del tema,
pero no podía ignorar la sensación constante de ser observado, incluso allí, en un entorno diferente. Una noche, revisando mis cosas, encontré una copia del contrato de alquiler. Fue como una punzada en el estómago. No la había guardado yo. No recordaba haberla metido en la mochila. Y sin embargo, ahí estaba. Lo inquietante no fue eso, sino que en el documento, justo debajo de mi nombre, había una firma más. Una que no reconocía. Solo decía: ocupante anterior, María P. Busqué ese nombre en internet por curiosidad. Nada en redes sociales. Pero en una noticia vieja de un periódico local encontré algo. Una mujer llamada María Paredes, desaparecida hacía 3 años. La última vez que fue vista vivía en el departamento 302. No pude seguir fingiendo que nada había pasado. Esa misma noche tuve un sueño. Estaba otra vez en el pasillo, solo, descalzo. Las luces parpadeaban. Frente a mí, el 303. La puerta totalmente abierta esta vez. Y dentro, una habitación que no tenía fin. Negra, vacía, como si fuera un pozo en medio del edificio. Desde el fondo, una figura avanzaba. No caminaba, flotaba lentamente. Su silueta cambiaba. A veces parecía humana, a veces algo más. Se detuvo frente a mí y me habló, pero su boca no se movía. Tú ya entraste, no debiste salir. Me desperté con un grito, y frente a la cama estaba el mismo papel amarillento que había encontrado semanas antes, solo que esta vez el mensaje era diferente. Falta una noche. No sabía a qué se refería, pero el miedo fue creciendo como un tumor. 3 días después, recibí una llamada del número de la inmobiliaria. No respondí, pero dejaron un mensaje de voz. Era una mujer. Su voz sonaba como la portera del edificio, pero distorsionada, como si hablara desde dentro de un túnel. Señor, debe volver a cerrar el contrato. El departamento está esperándolo. Esa noche, soñé con el número 303 escrito una y otra vez en las paredes de mi cuarto. Y al despertar, en el espejo del baño, alguien había escrito con mi dedo, aunque yo estaba dormido: la puerta está abierta. A la noche siguiente, mi amigo no volvió a casa. Lo llamé, le escribí. Nada. Hasta que, a las 3:03 a.m., su teléfono comenzó a sonar desde la sala de estar. Fui hasta allí y vi la pantalla iluminada. Era un mensaje. Solo decía: ya no puedes huir. El teléfono se apagó. Lo dejé caer del susto. Y en ese momento, escuché un clic detrás de mí. Un clic que ya conocía. Una puerta abriéndose. Me giré y no podía creer lo que veía. La puerta de entrada a su departamento estaba entreabierta. Pero el marco no era el del piso de mi amigo. Era la puerta del 302. El mismo pomo. El mismo rayón sobre la madera. La misma humedad en las paredes del pasillo. Yo estaba otra vez allí. Entré, o mejor dicho, fui empujado hacia adentro. Todo estaba como antes. Incluso mis cosas en los mismos lugares. Era como si nunca me hubiera ido. En la mesa, el mismo contrato de alquiler. Solo que esta vez, el nombre que figuraba como nuevo inquilino no era el mío. Era el de mi amigo. Intenté salir. Corrí a la puerta, pero el pomo giraba en falso. Era como si ya no hubiera salida. Y entonces sonó la puerta del 303. Golpes secos, constantes, como si alguien al otro lado quisiera entrar con desesperación. Corrí hacia mi habitación, me encerré, y frente a mí, en el suelo, estaba la maldita nota amarilla. Otra vez. Ahora decía: tú eres el nuevo 303, y alguien tiene que ocupar el 302. En ese momento entendí el patrón. Entendí lo que había pasado con la tal María, conmigo, con mi amigo. Cada vez que alguien huía del 302, otro tomaba su lugar, y quien se quedaba era absorbido por el 303. El departamento no era un lugar,
Era una trampa, un ciclo, una cáscara vacía que necesitaba cuerpos, recuerdos, presencias. Ahora yo estaba al otro lado, en el 303, viéndolo a él mudarse, ver su vida acomodarse lentamente entre mis antiguos muebles, escucharlo susurrar por las noches, y cada 303 lo observo desde la oscuridad, lo vigilo, esperando que haga lo que yo hice, esperando que entre. No sé si alguien creerá esto, pero necesito contarlo. Hace unos meses, después de la muerte de mi abuelo, recibí una caja con sus pertenencias. Entre ellas, había una cámara antigua, una de esas cámaras de rollo que parecen reliquias del pasado. Mi abuelo era fotógrafo, pero nunca me había mencionado esta cámara ni los rollos que contenía. Había una nota, escrita con su letra temblorosa: «Cuida esto, revela lo que otros no ven». Me pareció una frase rara, hasta un poco inquietante, pero la curiosidad pudo más, y llevé la cámara con todos los rollos a revelar. Al principio, las fotos parecían normales en paisajes del pueblo, retratos de personas que no conocía, momentos cotidianos, pero luego empecé a notar algo extraño en algunas fotos. Detrás de la gente o en los rincones aparecían figuras que no deberían estar ahí, sombras borrosas, caras distorsionadas, formas humanoides que parecían estar observando, pero que nadie recordaba haber visto. Una de las fotos me dejó sin aliento. Era una imagen del salón de mi casa, tomada hace años, y en la ventana había una figura femenina con un vestido antiguo, mirándome desde afuera. Lo peor es que esa noche yo estaba sola en casa, y nadie más debería haber estado allí. Me quedé inquieta, pero seguí revelando más rollos. Cada carrete parecía mostrar cosas más intensas, más claras. Un miedo raro se fue instalando en mí, pero la curiosidad era más fuerte. Una noche decidí hacer algo arriesgado. Coloqué la cámara en mi mesita, apuntando hacia mi cama, y la dejé disparando el obturador mientras dormía. Quería ver si podía captar algo extraño. Al día siguiente fui a revelar las fotos, temblando de nervios. Las primeras imágenes eran borrosas, normales. Pero la última, esa imagen me congeló el alma. En ella estaba yo, durmiendo, pero rodeada por varias figuras oscuras. Eran sombras con ojos grandes, vacíos, que me observaban en silencio. Parecían flotar sobre la cama, casi transparentes, pero perfectamente visibles en la foto. Sentí un escalofrío. Fue entonces cuando escuché un susurro, tan leve que creí que era mi imaginación, pero estaba claro de ya no centrar. No podía dejar la cámara ni tirarla. Era como si algo me obligara a seguir revelando. Cada vez que lo hacía, esas figuras aparecían más cerca, más definidas. Intenté contarle a un amigo, pero cuando le mostré las fotos, la cámara simplemente no funcionó con él. Era como si me eligiera solo a mí. Los días siguientes fueron un infierno. Sentía que me observaban, que ya no estaba sola. La cámara se movía sola, disparaba el obturador en momentos extraños. Intenté destruirla, la quemé una vez, la tiré al río otra, pero al despertar, siempre estaba intacta en mi cuarto. Cada noche, las figuras aparecían más cerca, hasta que una vez, al mirar por el espejo, vi una de ellas justo detrás de mí. No podía moverme, solo la veía, con esos ojos vacíos, hasta que desapareció. Mi sueño se volvió imposible. Empecé a verlas incluso con los ojos abiertos en las sombras, en las esquinas, reflejadas en el cristal. Una noche, la cámara empezó a disparar sin que nadie la tocara, llenando la habitación con el sonido mecánico del obturador. De repente, el silencio se rompió con un susurro que parecía salir de la cámara misma. Nosotros ya estamos aquí. No sé qué significa eso, pero tengo miedo. Miedo de que esas figuras, esas presencias atrapadas en las fotos, ya no estén solo ahí, que estén entrando en nuestro mundo. Y yo, atrapada con esta cámara maldita, sin saber si algún día podré escapar. Esto fue Voces de Terror. Espero que las historias de hoy hayan logrado acompañarte o perturbarte, al menos un poco. Subo nuevos relatos con frecuencia,
Así que si te gustó este viaje, te invito a quedarte, darle me gusta y suscribirte. Te dejo aquí 2 videos que seguro también te van a atrapar. Y recuerda, hay voces que solo se escuchan cuando todo lo demás se queda en silencio.